¿Cómo piensa Dios? ¿Cómo puedo conocer a Dios? Muchas religiones del mundo existen para tratar de responder estas preguntas. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo puedo conocer a Dios? ¿Cómo puedo conocer al Creador? Pero la Biblia nos da el testimonio de que podemos conocer a Dios cuando conocemos a su Hijo Jesucristo. Si tú conoces a Jesús, el Hijo de Dios, entonces conoces a Dios el Padre. Y qué gran bendición y noticia es esta de poder saber que tú puedes conocer al Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, conociendo a su Hijo Jesús. El Evangelio de Juan en los primeros 18 versículos nos habla de la revelación más completa y final de Dios en su Hijo Jesucristo. Y en nuestro pasaje de hoy en Juan capítulo 1, versículos 14 al 18, vamos a ver que Dios nos ha dado abundante gracia al revelarse a nosotros en su Hijo Jesucristo. Y que por medio de Jesucristo, Dios nos dio la gracia y la verdad que nos salva, que nos hace hijos de Dios. Qué gran privilegio poder conocer a Dios a través de Jesús. Vamos a leer del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 18. Por favor, abran sus Biblias en Juan, capítulo 1. Vamos a leer de los versículos 1 al 18 para tener el contexto apropiado aquí en este pasaje. Juan capítulo 1, versículo 1 dice: En el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios, y Dios mismo era la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas, y sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. La palabra, la luz verdadera, la que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. La palabra vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de ella y clamó diciendo: de ella es de quien yo decía: viene después de mí, pero es anterior a mí, porque ya existía antes que yo. Ciertamente de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. Quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito, que está en el seno del Padre. Amén. Oremos al Señor. Amado Padre, te alabamos por tu palabra. Te alabamos por tu palabra escrita, que nos instruye y nos guía para conocerte, para conocer tu carácter santo, tu carácter perfecto, tu carácter amoroso. Y también te agradecemos por la palabra viva, nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, Señor, porque Dios mismo se encarnó y vino a salvarnos del pecado, a mostrarnos su gracia y su verdad.
Te pedimos tu ayuda en esta hora, Señor. Te suplicamos que nos ilumines para entender tu palabra, que me permitas hablar con claridad y que seas tú glorificado en cada palabra y en cada momento, Señor, en esta hora. Sé exaltado en nosotros, instrúyenos, Señor, y santifícanos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. A ti la gloria, la honra y el honor. En el nombre de Jesús, amén. Tenemos 3 puntos que vamos a ver en el pasaje. Primero, la encarnación de la palabra, los versículos 14 y 15. Segundo, la plenitud de la palabra en los versículos 16 y 17. Y tercero, la revelación de la palabra en el versículo 18. Primero, la encarnación de la palabra, los versículos 14 y 15. Segundo, la plenitud de la palabra en los versículos 16 y 17. Y tercero, la revelación de la palabra en el versículo 18. El versículo 14 nos dice que la palabra se hizo carne. No sé ustedes qué piensan, pero creo que es uno de los versículos más profundos de toda la Biblia. La palabra se hizo carne. La palabra, como nos dice el texto en el versículo 1, era quien ya estaba en el principio, desde antes de que el mundo comenzara, ya existía la palabra. Y esa palabra estaba con Dios. Y esa palabra misma es Dios. Es decir, que esta palabra es eterna y esta palabra es quien creó absolutamente todas las cosas. El versículo 3 nos dice que por ella fueron hechas todas las cosas y sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. Es decir, los planetas más remotos y grandes en el universo, hasta las cosas más pequeñas, y nosotros hemos sido creados por la palabra. Pero la palabra se hizo carne. Es decir, que la palabra agregó una naturaleza humana a sí misma. ¿Cómo es posible que Dios mismo pudiera habitar en un cuerpo como el nuestro? Para los griegos en el tiempo de Juan podría ser muy difícil poder entender esto también, porque los griegos creían en el logos o la palabra como la fuerza espiritual que mantiene todas las cosas en orden. Y también tenían su manera de ver la vida se veía afectada por una corriente de filosofía llamada gnosticismo, que creía que todo lo material, todo lo que es de la carne, es malo o inferior a lo espiritual. Pero el pasaje nos da a entender que el omnipotente, el omnipresente y el omnisciente se hizo carne. Es decir, que Dios se revistió de humanidad, se hizo como uno de nosotros. Filipenses 2, 6 y 7 nos dice que Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Es impresionante, es majestuoso y es verdad. El Hijo de Dios se hizo como uno de nosotros para revelarnos quién Dios es y para darnos su gracia y su verdad. Colosenses 2:9 también nos dice que en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo puede Jesús ser Dios y cómo puede ser hombre? No es que Él sea un porcentaje Dios y un porcentaje hombre, o que su deidad haya absorbido su humanidad, sino que es un misterio, pero en Jesús habita completamente las dos naturalezas. Él es completamente y verdaderamente Dios y es completa y verdaderamente hombre. Él es el único de su tipo. Y nosotros lo entendemos y lo creemos porque es una doctrina fundamental de nuestra fe.
Pero por mucho tiempo la iglesia al principio tuvo mucha dificultad para poder entender esto, pero a Dios gracias podemos hoy afirmar que la palabra, el verbo se hizo carne. Creemos que el Señor es Dios encarnado. Sabemos que nuestro Señor fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, según Lucas 1:35, y que Jesús nació y fue un hombre como nosotros. Jesús también tuvo una mente humana, tenía emociones, tenía un alma que sentía. En el Evangelio de Juan podemos ver que Jesús tuvo hambre, que Jesús lloró, que Jesús tuvo sed. Y es importante para nosotros saber que nuestro Dios se acercó a nosotros, nos dio a conocer a Dios tomando la forma de un hombre. Tal vez en algún momento tú te has sentido como que quisieras que tuvieras que alguien te entendiera, que quisieras que alguien pudiera ponerte en tus zapatos y saber lo que tú sientes, saber la carga que llevas. Pues qué maravilloso saber que Dios nos entiende, porque Jesús también fue de carne y hueso como nosotros. Jesús también vivió las pruebas que nosotros hemos vivido. Jesús entiende cada tentación contra lo que luchamos y por eso puede tener misericordia de nosotros. Hebreos 2, 17 y 18, por ejemplo, nos dice que por eso le era necesario a Jesús ser semejante a sus hermanos en todo, para que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere y expiara los pecados del pueblo. Puesto que él mismo sufrió la tentación, es poderoso para ayudar a los que son tentados. Si en algún momento tú cuando luches contra el pecado, cuando la prueba venga a tu vida, cuando el desánimo pueda venir a ti, siempre puedes mirar hacia la cruz y recordar que Jesús también pasó por lo mismo, que Jesús entiende cada debilidad, que Jesús también lloró, Jesús también tuvo hambre, Jesús también fue un inmigrante como nosotros. Jesús entiende cada parte de nuestras vidas y Él es misericordioso y bondadoso. Él no nos va a alejar, no nos va a echar fuera, sino que es un sumo sacerdote que se simpatiza de nuestras debilidades. Esto es un gran consuelo, porque muchas personas en el mundo piensan que tienen que hacer algunas cosas para poder escalar un monte alto para poder llegar a Dios. Pero por lo contrario, en nuestra fe es Dios quien descendió de los cielos para acercarse a nosotros. Es Dios quien tomó la forma de un hombre, de un siervo, tal como nosotros, para poder entender cómo somos, para poder tener misericordia de nosotros y entender nuestras debilidades. Hebreos 5:8 dice que Jesús a través del sufrimiento aprendió la obediencia. ¿Cómo puede ser posible que Dios, que todo lo sabe, aprendiera? Pero en su humanidad, en su voluntaria obediencia y sumisión al Padre, Jesús aprendió a vivir como uno de nosotros y vivió una vida perfecta sin pecado alguno. El texto nos dice que la palabra, quien es Dios, quien se encarnó, habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Esto es algo asombroso también, porque el apóstol Juan está diciendo que así está usando la palabra habitó, que podría traducirse también como tabernaculizó. Así como Dios hizo su morada en el tabernáculo en el Antiguo Testamento y moraba entre su pueblo, ahora Jesús estaba haciendo su morada entre su pueblo. Dios mismo vino en la carne para habitar entre los suyos, entre su iglesia. Nosotros lo entendemos de nuevo porque estamos de este lado de la cruz y de este lado de la historia, pero para los judíos de aquel momento esto era algo con gran significado.
El Evangelio de Juan fue escrito alrededor del año 90, después de la destrucción del templo en el año 70 por el general romano Tito. No había para ellos un lugar de reunión para adorar a Dios, pero ahora es Jesús quien es para ellos el lugar de reunión con Dios. Ahora es Jesús para nosotros el templo. Dios hizo su tabernáculo mostró su presencia en el tabernáculo en el Antiguo Testamento, como dice Éxodo 33:7. Moisés tomó el tabernáculo y lo plantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó tabernáculo de reunión. Todo el que buscaba al Señor iba hasta el tabernáculo de reunión, el cual estaba fuera del campamento. Pero ahora nosotros podemos buscar la presencia de Dios yendo a Cristo. Ahora es Jesús nuestro templo. Ahora es Jesús nuestro lugar de reunión con Dios. Y qué gran privilegio que podamos nosotros conocer a Dios por medio de Jesús, por medio de su Hijo, quien nos ha revelado a Dios. En Dios hay infinita bendición y riqueza. En Dios hay delicia y gozos para siempre. Salmos 16:11 nos dice: tú me enseñas el camino de la vida, con tu presencia me llenas de alegría. Estando a tu lado seré siempre dichoso. Y quisiera preguntarnos, hermanos, con todas las ocupaciones y distracciones con las que nosotros vivimos, ¿anhelamos estar en la presencia del Señor? ¿Anhelamos buscarle a través de la oración y a través de su palabra? Pues nos animo a todos nosotros a que en este nuevo año en el que hacemos resoluciones, en las que nos proponemos metas, que busquemos al Señor, que busquemos deleitarnos en su presencia y conocerle a través de Cristo, que moremos en Él, que permanezcamos en Él y Él en nosotros. El pasaje nos dice también que Juan, podría entenderse también los otros apóstoles, vieron su gloria, dice, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. ¿Te gustaría a ti ver la gloria de Dios? ¿Cómo sería poder ver la gloria de Dios? La gloria del Todopoderoso. Cuando el Señor habla de la gloria de Dios, se refiere al peso, se refiere a la majestad, a la dignidad, al honor de Dios. Tú lo puedes visualizar en una luz brillante que penetra todo, porque la presencia de Dios es grande y majestuosa, es su esplendor. En Primera de Reyes 8, 1 al 11, se dice que en el tiempo de Salomón, cuando los israelitas llevaron el arca del pacto al templo, la gloria de Dios brilló y llenó el templo. Y los sacerdotes que deberían estar en el templo ministrando no podían estar allí porque la gloria era tanta que ellos no podían resistir el peso de esa gloria. Y el pasaje nos dice que esa gloria fue manifestada en Jesús. Los discípulos vieron la gloria de Dios en Jesús. Jesús en su humanidad era un hombre tal cual como tú y yo, era un hombre. Muchos tal vez ni siquiera hubieran percibido por su aspecto físico que era el Mesías. Pero en una ocasión especial, según narra Mateo 17, 1 al 5, Jesús mostró su gloria en este evento que se conoce como la transfiguración. Mateo 17, 1 al 5 dice: 6 días después Jesús se llevó aparte a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan. Los llevó a un monte alto y allí se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se hacían blancos como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías y hablaban con él. Pedro dijo entonces a Jesús: Señor, qué bueno es para nosotros estar aquí. Si quieres podemos hacer 3 cobertizos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Todavía estaba
hablando cuando una nube de luz los cubrió, y desde la nube se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo. Cuando Jesús se transfiguró, su rostro era brillante y sus vestidos blancos como la nieve, y la gloria del Hijo de Dios se manifestó allí. ¿Qué escena tan grande hubiera sido esa de ver el brillo del poder de Jesús, de Dios encarnado, quien desveló por un momento su gloria que estaba siendo cubierta por su humanidad? Pero la gloria de Jesús también se manifestó en toda su encarnación. Cuando Jesús hacía obras, cuando Jesús hacía milagros, Él demostraba su gloria. Él demostraba también su poder y dignidad. Por ejemplo, en Juan 2:11, después de que Jesús convirtió el agua en vino, se nos dice que este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Toda la vida de Jesús estuvo marcada por mostrar la gloria de Dios, porque Él mismo es el resplandor de la gloria de Dios. Jesús mismo es la imagen de lo que Dios es. Entonces, si tú quieres conocer a Dios, si tú quieres saber quién es Dios, conoce a Jesucristo. Conoce al Hijo de Dios. Jesús también demostró su gloria no solamente en su ministerio terrenal, sino también en su muerte y en su resurrección. Filipenses 2, 8 y 11 nos dice acerca de Jesús que Él, estando en condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. La gloria de Jesús también se ve más evidentemente y clara en la cruz. Cuando pienses en la cruz, puedes pensar que Dios mostró su amor en la cruz. Romanos 5:8 nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando Jesús murió en la cruz y absorbió nuestro pecado y nos dio su justicia y tomó nuestra inmundicia, el Señor fue glorificado, Dios el Padre fue glorificado. Cuando Jesús resucitó, el Señor fue glorificado. La palabra dice que ante Jesús toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra se doblará, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Cuando Jesús es glorificado, el Padre es glorificado. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos a nosotros mismos: ¿glorificamos a Dios en nuestras vidas? ¿Cómo está nuestra vida marcada por un deseo de ser más como Jesús, de glorificarle creyendo en Él, amándole y siguiendo su ejemplo? Jesús se encarnó para salvarnos y también para darnos el patrón de vida, como debemos vivir. Jesús, al encarnarse, fue el hombre perfecto. No había nadie que pudiera compararse con Jesús. Y no hay nadie que pueda compararse con Él, porque Él es el Dios hombre. Él es el único de su clase, el único de su especie. No hay nadie tal como Jesús. Y Él nos manda a nosotros a seguir su ejemplo. Él nos manda a crecer para ser más como Él y dar a conocer su gloria a otras personas. Así como Jesús nos dio a conocer al Padre a nosotros, en nuestras vidas también deseemos que podamos dar a conocer a otros quién Jesús es, y que por nuestras vidas Jesús pueda ser glorificado. Mateo 5:14 al 16 dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.
Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo del almud, debajo de un cajón, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Nosotros glorificamos al Señor primero creyendo en Él, poniendo nuestra confianza completamente y plenamente en Él, y también viviendo una vida de arrepentimiento y fe, y una vida en la que nuestras obras glorifiquen al Señor, glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Nuestras vidas, oramos que sean en este año como un espejo que apunten hacia la gloria de Dios. Que nuestras vidas, nuestras decisiones, como usamos nuestro tiempo, sean para la gloria de Dios. Efesios 5:1 dice, por tanto, imiten a Dios como hijos amados. Si Jesús nos dio el patrón de cómo vivir y de para qué vivir, para la gloria de Dios. Podemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo puede nuestros matrimonios reflejar la gloria de Dios? ¿Cómo podemos crecer en amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella? ¿Cómo pueden las esposas amar a sus esposos y someterse a ellos como la iglesia se somete al Señor? ¿Cómo pueden nuestros compromisos honrar y glorificar al Señor? ¿Cómo puede nuestra relación laboral en el trabajo con nuestros jefes glorificar al Señor? ¿Trabajamos como para el Señor y no para los hombres? Por supuesto que ninguno de nosotros aquí por su propia cuenta es perfecta. Todos necesitamos constantemente de la gracia de Dios. Pero nos animamos a que nuestras vidas reflejen el carácter de Jesús y que reflejen su gloria para que otros puedan ver que hay algo diferente en nosotros y podamos también hablar de la esperanza que tenemos en el Salvador, quien nos transformó y nos salvó. ¿Cómo puede la gloria de Dios y el Evangelio del Señor Jesucristo reflejar nuestro compromiso con la iglesia, nuestro evangelismo, el manejo del tiempo, el manejo del dinero? ¿Cómo podemos en todas estas cosas demostrar la gloria de Dios y buscar crecer para ser más como Cristo? El Señor nos dice también en este versículo que la palabra está llena de gracia y de verdad. Y esta gracia y esta verdad que son solamente de Jesucristo. Vamos a verlo ya. Vamos a verlo en más detalle en el versículo 17, pero esta gracia y esta verdad refleja el compromiso que Dios tuvo en el Antiguo Testamento con su pueblo, lo que se conoce como esa misericordia, esa fidelidad de Dios, de ser fiel a su pacto y de cuidar de su pueblo y de su salvación. Para hacer un paréntesis, como vemos un paréntesis acá, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, Jesús tiene una gloria que es solo de Él, la gloria que proviene de Dios. Cuando el texto nos explica el unigénito del Padre, se refiere a que Él es el único de su clase, que no hay otro como Él. Jesús nunca tuvo un principio, Jesús es eterno, pero Él es el único de su clase, Él es el único Hijo de Dios, el único que tiene una relación especial de Padre-Hijo eterna con el Padre. Y la palabra Jesús es lleno de gracia y de verdad, es abundante en gracia, en misericordia. La gracia se refiere al favor inmerecido y la bondad de Dios para pecadores que no lo merecen. ¡Wow! El versículo 16 dice que ciertamente de su plenitud tomamos todos gracia y sobre gracia. No sé tú, pero yo puedo darme cuenta de tanta gracia que Dios tiene para con nosotros. El solo hecho de que el sol salga cada mañana y que se oculte en las noches, el hecho de que Dios nos permita respirar, todo es gracia. El Señor está lleno de gracia y de verdad porque Él es verdadero, Él cumple todo lo que promete.
El versículo 15 nos dice que Juan dio testimonio de ella, de la palabra, y que clamó diciendo, de ella es de quien yo decía, viene después de mí, pero es anterior a mí porque ya existía antes que yo. ¿Cómo puede ser que Juan el Bautista, que era mayor en edad que Jesús, pudiera decir que él ya existía antes que yo? Es decir, que Juan, quien vio a Jesús encarnado, quien lo tocó, quien habló con Jesús, podía decir que este es el Hijo de Dios, que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que Él ya existía desde antes de la creación. En Juan 8:58 Jesús tuvo una conversación con los fariseos, donde Jesús concluyó diciendo, antes de que Abraham fuera, yo soy. Antes de que Abraham fuera, yo soy. Él estaba identificándose a sí mismo como el Dios eterno y encarnado. Hermanos, qué bendición que el Señor estaba aquí manifestándose a nosotros. Si tú alguna vez has pensado que Dios es distante, no hay nada más lejos de la realidad, porque Dios se acercó a Jesús, se acercó a nosotros en Jesús. ¿Cómo pudiera Dios acercarse más a nosotros que cubriéndose de carne y hueso para entender lo que nosotros somos, quiénes somos, nuestras necesidades, y para morir en una cruz por nosotros, para sustituirnos en una cruz? Qué bendición poder ver que en Él tenemos a Dios en Cristo, porque Él mismo es Dios, que en Él podemos tener una relación cercana e íntima con el Señor. El versículo 16 nos habla de la plenitud de la palabra. Cuando hablamos de plenitud, la plenitud se refiere a todo lo máximo, donde está todo, donde no hace falta nada. El versículo 16 nos dice, ciertamente de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Jesús en su ministerio hizo cosas como las que nunca antes alguien había hecho. Jesús sanó enfermos, Jesús expulsó demonios, Jesús alimentó a multitudes con unos pocos panes y peces. Jesús hizo cosas extraordinarias y Él daba de su bondad a pecadores que no la merecían. Era gracia sobre gracia, era como una fuente abundante de misericordia que nunca se acaba. Como cuando Jesús se encontró a la mujer samaritana y tuvieron esa conversación acerca de aquella agua que ella estaba tratando de sacar de ese pozo. Jesús le dijo a ella, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien el agua que yo le daré será en él una fuente que fluya para vida eterna. En Jesús encontramos gracia sobre gracia, una gracia inagotable, bondad que nunca se acaba. Por cuánto no pudiéramos darle gracias al Señor tan solo en esta mañana, de que nos hemos podido levantar, de que hemos podido ver la luz del sol, de que el sol ha salido sobre buenos y malos, de que el Señor pone el pan de cada día en nuestras mesas, de que el Señor nos ha dado una familia, de que podemos tener la escritura en nuestro idioma, de que nos tenemos unos a otros como hermanos. Pero la bondad de Dios, su gracia abundante, es que nos cedió a sí mismo por nosotros. No hay regalo más grande que Dios mismo dio a su Hijo por nosotros. De que nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y no merecíamos nada más que la condenación, hemos recibido gracia. Hemos recibido el perdón de pecados.
El versículo 17 dice que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En el Antiguo Testamento el Señor dio su ley, dio sus mandamientos, que son buenos, que nos enseñan la santidad de Dios, que nos enseñan el carácter bueno de Dios. Y esa ley fue dada por medio de un intermediario, Moisés. Pero esa ley no salva. Esa ley no manifestó completamente la gracia de Dios. Pero esa gracia de Dios se mostró abundantemente reflejada en nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 3:19 nos habla acerca del propósito de la ley, de esa ley de la que se habla acá. Gálatas 3:19 dice: ¿para qué sirve la ley? Pues fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Puede entenderse Moisés. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios sí es uno. ¿Contradice la ley a las promesas de Dios? De ninguna manera. Porque si la ley pudiera dar vida, la justicia sería verdaderamente por la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Pero antes de que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero al venir la fe no estamos ya al cuidado de un tutor, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, ya están revestidos de Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente son linaje de Abraham y según la promesa, herederos. La gracia de Dios se ha manifestado en que nosotros ahora hemos sido justificados por la fe. De que el Hijo de Dios, que se encarnó, vivió una vida perfecta, una vida sin pecado, una vida de obediencia. Y que ese mismo Hijo de Dios, quien es el Señor Todopoderoso en la carne, nos sustituyó en la cruz. Éramos nosotros quien merecíamos morir en ese madero. Éramos nosotros quien merecíamos estar apartados de Dios por toda la eternidad. No conocer a Dios, no saber quién Dios es. Pero Dios nos muestra su gracia en que Él se reveló a nosotros. Él se dio a conocer en Jesús. Ese mismo Jesús fue quien fue clavado en la cruz, fue quien sufrió en nuestro lugar, fue quien sufrió el rechazo, fue quien sufrió la ira de Dios en esa cruz. Dios no nos dio lo que nos merecemos. Dios no nos dio su ira, tuvo misericordia de nosotros, pero en vez de eso nos dio su gracia. Dios en Cristo, en la cruz, no nos trató como merecían nuestros pecados, sino que nos dio su justicia, nos dio su perdón. La sangre de Jesús lavó nuestros pecados. Él tomó nuestro pecado en su cuerpo y por su sangre nos lavó y lavó, blanqueó el expediente de nuestros pecados que nos acusaba. Pero Jesús todo lo pagó. Nos dio su gracia, nos perdonó completamente y nos declaró justos e intachables. ¿Puedes tú darte cuenta que en Cristo las obras de Cristo cuentan como tus obras? Que la vida perfecta de Jesús cuenta como tu vida y que tú puedes presentarte ante el trono de la gracia como un hijo de Dios que es aceptado y amado por el Padre. Esto es gracia, eso es bondad. No lo merecemos, pero Él nos lo dio gratuitamente. Y todo fue posible porque Dios en su amor envió a su Hijo para que Él se encarnara
y viviera una vida perfecta y muriera una muerte sustituta por nosotros y resucitara. Dios se manifestó a nosotros en Cristo en su encarnación y vivió la vida que debíamos haber vivido y murió la muerte que nosotros merecíamos, pero resucitó al tercer día. Él también ha prometido que así como Él vive, nosotros también viviremos. Y como Él tiene un cuerpo glorificado, nosotros también en algún momento tendremos un cuerpo glorificado como el de Él. Qué bella promesa, qué gloriosa promesa de saber que Jesús vive para siempre y que también está preparando una morada para nosotros con Él en el cielo, para que donde Él está, nosotros también estemos. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, hermanos. Jesús se encarnó entonces para que Él pueda ser nuestro sustituto en la cruz, para que sus obras cuenten como nuestras obras. Qué gran bendición de saber que Jesús se compadece de nuestras debilidades, que Él entiende lo que somos y entiende lo que sentimos y nos ayuda en nuestro momento de necesidad. También la gracia de Dios, hermanos, la vemos en las pruebas. Recientemente hemos, como iglesia, experimentado pruebas y en este mundo caído sabemos que en este año también vamos a vivir pruebas. La prueba no es si va a venir, sino cuándo va a venir. Pero el Señor nos da su gracia para luchar en medio de la prueba. Y Él nos da su gracia, su abundante gracia para sostenernos en medio de la prueba. En 2 Corintios 12, 8 al 10, cuando Pablo ora al Señor que le quite ese aguijón en su costado, el Señor le dice que mi gracia te es suficiente porque mi poder se hace perfecto en la debilidad. Voy a leer el pasaje, dice 2 Corintios 12, 8 al 10. 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite, pero Él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso con mucho gusto habré de jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose sobre mí. Por eso, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias, porque mi debilidad es mi fuerza. Nuestro Señor es bueno. Todo lo que Él sufrió, todo lo que nosotros sufrimos, también podemos saber que Él lo sufrió. Podemos saber que Él entiende y que Él nos da la gracia necesaria para sobrepasar la prueba. Sabemos que Él nos da la gracia necesaria para sobreponernos a todo lo que pueda venir. Y que su gracia no es suficiente, que su gracia es abundante. Y Él tiene gracia y tiene abundante verdad. Dios es fiel a sus promesas. Él es verdadero, Él nunca falla. Qué grande es poder confiar en Dios y saber que todo lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir sin falla. ¿Cuántos de nosotros a veces decimos, sí, voy a hacer esto a tal fecha, pero el tiempo no nos alcanza o por diversa razón, porque pecamos, no hacemos lo que debemos hacer? Pero Dios nunca falla. Dios es siempre verdadero. Lo que Él ha dicho en su palabra se va a cumplir sin falla. Él es digno de confiar. Hermanos, cuando enfrentamos pruebas, tal vez podemos ver la prueba como una oportunidad para conocer a Dios de una manera especial. En la prueba podemos ver la compasión de Dios, el cuidado de Dios y la fidelidad de Dios para con nosotros. Entonces, cuando la prueba venga a nosotros, tal vez puedes pensar, ¿cómo puedo conocer más a Dios en esta prueba? Señor, tal vez la pregunta no es para Dios por qué ha venido esta prueba, sino para qué el Señor ha permitido esta prueba. ¿Qué quiere Dios que yo conozca de Él
en esta prueba. El último punto es la revelación de la palabra. El versículo 18 nos dice que a Dios nadie lo vio jamás. Quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. A Dios nadie lo vio jamás. En el Antiguo Testamento, en Éxodo 33:20, Moisés, después de haber quebrado las 2 tablas de la ley por su enojo, después de que el pueblo hizo un becerro de oro cuando Moisés fue a recibir la ley, se iba a encontrar con Dios para que Dios volviera a escribir los 10 mandamientos en tablas de piedra. Y Moisés le dice a Dios: te ruego, te pido que me muestres tu gloria. Moisés quería ver la gloria de Dios. Pero el Señor le dice: voy a permitirte ver mi espalda, porque nadie podrá ver mi rostro y vivir. Nadie podía ver el rostro de Dios, porque Dios es santo y Él no puede tener comunión con el pecado. El texto nos dice que a Dios nadie lo vio jamás, pero quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. A Dios, quien nadie podía ver, ahora lo podemos conocer por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora podemos conocer el carácter de quien Dios es a través de su Hijo Jesús. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no buscar pasar tiempo con Él? ¿Cómo no buscar conocerlo más? Si ahora podemos tener comunión con Dios a través de su Hijo Jesús. En una conversación entre Jesús y uno de sus discípulos, Felipe le decía a Jesús: Señor, permítenos ver al Padre. Felipe le decía: he estado con ustedes tanto tiempo y todavía no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Hebreos 1:3 dice acerca de Jesús que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas y ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido un nombre más sublime que el de ellos. Jesús refleja todo lo que Dios es. Jesús refleja el carácter de quien Dios es, porque Él mismo es Dios. Y entonces debo preguntarnos: ¿conocemos a Jesús? ¿Conoces a Jesús? ¿Tienes una relación íntima y personal con Él? ¿Le has confiado tu alma a Jesús como tu único Señor y Salvador? Porque es solo Él quien puede darte a conocer al Padre. Es solo Él quien puede llevarte a Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Verbo hecho carne, y es Él quien nos puede dar a conocer a Dios el Padre. ¿Le conoces tú a Él? Él nos conoce a todos, Él sabe cuándo nacimos, cuándo morimos, y Él ofrece misericordia y perdón y salvación a todos los pecadores que se arrepienten y confían en Él. ¿Por qué no conocerlo? Si no le conoces todavía, te animamos a que pongas tu fe en Jesucristo, a que pongas tu fe en aquel que puede perdonar tus pecados abundantemente y revelarte a Dios, aquel Dios que es invisible, pero que algún día lo podremos ver cara a cara cuando estemos con Él en el cielo. Aquello que ahora es invisible y cubierto para nosotros, algún día lo veremos cara a cara, veremos al Dios de toda la gloria, y también veremos a aquel Jesús, a la palabra que se encarnó y se hizo hombre por nosotros. En este nuevo año, hermano, nos animo a que busquemos más de Él, a que le adoremos y a que busquemos deleitarnos y estar en su presencia, porque Él se acercó a nosotros en Jesús. Oremos.